Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Hola, hola. No, espera que me pongo serio. Tarde, ¿Tarde? la puse. Profe, una pregunta. Ah, ¿viste? Mirá, esa pregunta está siendo grabada también. A ver, Y cuando se rinde en la mesa, ¿vamos a usar el mismo método, la misma metodología para las mesas? la diferencia, básicamente sí, la diferencia en las mesas es que ustedes normalmente rinden el trabajo práctico de la línea. Y eso es una defensa del trabajo práctico, vale decir, lo pueden tener ahí a la vista y pueden consultar las respuestas en el trabajo que han elaborado. Sí, básicamente como metodología es la misma. No, yo soy muy clásico en ese sentido. Los otros métodos también son clásicos en el fondo porque son consultas, nada más que están más orientadas y requieren otra elaboración informática, pero la principal diferencia es esa, que tienen el trabajo práctico a la vista, digamos. Los temas teóricos, teóricamente no me tienen que copiar, entonces no están los temas a la vista. Bien. No, sí, pregunto sobre todo porque no creo que se abra la facultad, vamos a seguir así hasta el año que viene. No creo. Pero yo ya he tomado exámenes con esta modalidad y lo que hacemos es eso. Yo les digo, bueno chicos, abran en la computadora, en la misma computadora en la cual están rindiendo o en otra, abran, yo les permito compartir pantalla y me va mostrando el trabajo y yo les voy preguntando sobre el trabajo que me van mostrando. O lo hemos hecho así. Bueno, bien, Así que no hay problema. bueno, eso no era. Por lo menos no llegan a mis oídos inconvenientes. Entonces arrancaríamos el primer parcial el viernes de la semana que viene a la misma hora. El jueves vamos a llamarle así una preinscripción con Sandra. Vos me comunicarás por correo o por WhatsApp la cantidad de preinscriptos que hay, Sandra, y en base a eso organizamos, pero ya la pauta es esa. Sí. Salitas de 4 chicos más el profesor. Bien. Un truco, como te digo, doy y un árbitro en el medio. Porque por ahí los cruzo, yo le digo, a ver, ¿y vos qué pensás de la definición que dijo este otro? Y ahí intercambian opinión entre ellos y yo observo nada más. Bien, entonces voy a terminar de darles hoy, si Dios quiere, el tema estaciones transformadoras. Estoy haciendo la pausa porque tengo miedo de estar olvidándome un tema porque estoy bien de tiempo y eso me llama un poco la atención. Generalmente estoy un poquito más apretado. Déjenme encontrar el programita. Acá está. Estaciones transformadoras de generación, de transporte, de distribución, disposiciones de barras, principales componentes, transformadores, interruptores y seccionadores. Hasta ahí llegamos. Principio de funcionamiento, selección, circuitos auxiliares. Bueno. Vamos a compartir pantalla.
Ahí tenemos la unidad 8, que es la que estamos desarrollando. Perdón, la 6. Me queda la 7 y la 8. Acá voy a invertir. Normalmente invierto el orden, doy la 8 primero y después la 7. Sí, estamos bien. Para tirar manteca al techo, pues estamos bien. Entonces tenemos transformadores, interruptores y seccionadores como principales componentes de una estación transformadora. Principio de funcionamiento, bueno, el de los transformadores, ustedes lo tienen que conocer por máquinas eléctricas, así que no voy a hacer hincapié en esa cuestión, yo la doy por sabida directamente. En el caso de los interruptores, les comenté ya, tienen una componente mecánica y otra componente eléctrica, o sea, es un típico equipamiento electromecánico, donde la componente puramente mecánica tiene como objeto proveer el movimiento a los contactos internos del interruptor. Distintos tipos de contactos que tiene. Sí, les comenté, accionamiento hidráulico, neumático y a resorte, ¿se acuerdan? Y los medios de extinción también habíamos hablado. Y seccionadores es el equipo más sencillo, es un equipo básicamente mecánico. La parte eléctrica está presente en los motores de accionamiento, pero los componentes principales del seccionador en sí son todos mecánicos. Y la principal función, como habíamos ya dicho y la voy a repetir, es la de proveer una separación física y visual del circuito en cuestión. ¿Se acuerda que habíamos hablado de seccionadores de punta de línea, seccionadores de puesta a tierra, seccionadores de barra, etcétera, etcétera, etcétera? En interruptores, no se olviden de mencionarme que hay interruptores uni- y tripolares. Yo creo que eso les mencioné. Unipolares significa que es posible el accionamiento individual de cada polo. Y de manera diferenciada respecto a los otros polos. Y tripolar significa que actúan los tres polos de la misma manera. Los tres cierran o los tres abren, digamos. En el unipolar yo puedo cerrar o puedo abrir un polo y los otros dos quedar abiertos o cerrados. Estos son más caros, por supuesto. Se llama, en realidad son unitripolares, o sea, son seteables para funcionamiento como unipolar o tripolar. Esos son típicos de las líneas de transporte. Y los tripolares son típicos de los transformadores de potencia. Esto tiene que ver con el tema de los resierres, que habíamos visto también. Y los seccionadores los hay de distintos tipos. Rotativos, a cuchillas y tipo pantógrafo son los tres principales que se me ocurren en el momento, ¿no? En fila india o polos paralelos, esa es la otra forma también de los seccionadores. Ahí les hago un poquitito el gráfico. Uy, ¿por qué no me hace el dibujito? Stop share.
Ustedes están viendo el programa, ¿no? Está dibujando con color blanco, parece. Me parece que estoy dibujando con color blanco. ¿Y ustedes no ven el color blanco? ¿Y por qué me toma el blanco si yo no le dije nada? Mouse, draw. ¿Dónde tengo los dibujos? Ahí los colores. Ah, por ahí pasé acá. Vamos a suponer que este sea un seccionador, ¿eh? Una fase de un seccionador. Si la otra fase va dispuesta así, o sea, de la misma forma, fase R, fase S y fase T, a esta disposición se le conoce como fila india. No sé por qué lo de India, ¿eh? Es como que si yo los miro desde acá están todos en fila. Pero fila india, no sé. Pueden ser patitos en fila en vez de indias en fila. En fila. Y si yo estas mismas fases las secciono de esta otra manera, tengo lo que se llama polos paralelos. Esto es un poco más razonable. Entonces, disposición fila india, disposición polos paralelos. La función es exactamente la misma, el cometido es el mismo, la utilidad es la misma. ¿Y por qué se suele seleccionar? Ya estoy entrando en selección en este punto. Una forma u otra, de acuerdo a la disponibilidad de espacio físico de la estación transformadora. O sea, acá ya me anticipé al otro punto que es selección. Ya voy a volver. Si la estación transformadora es más bien achatada, su terreno, digo, su espacio físico, por supuesto que eso me va a obligar a usar esta disposición, ¿no? En fila india. Y si por el contrario es más bien de desarrollo longitudinal, me va a permitir utilizar este tipo de disposición, o al contrario, si es más bien angosta, necesariamente tengo que utilizar este tipo de disposición. O sea, está condicionada por el espacio físico. Hablo de los de cuchilla y de rotación o rotativos. Los de pantógrafo tienen otro criterio. El pantógrafo, si es vertical, no ocupa espacio físico, ¿no es cierto? Salvo la separación dieléctrica entre polos nada más. Pero bueno, quiero ser ordenado. Entonces, principio de funcionamiento ya terminamos de ver, en trazos gruesos, ¿no es cierto? Selección. ¿Cómo se seleccionan los transformadores, los interruptores y los seccionadores? Bueno, ya que hice este anticipo, sigo con seccionadores. Los seccionadores se seleccionan de acuerdo a la corriente nominal del régimen permanente. Eso quiere decir la capacidad
de corriente, medida en amperes o en kiloamperes, depende del nivel de tensión del seccionador, que puede soportar de manera continua. Eso depende de el material del contacto del seccionador, que suele ser de cobre, y de la superficie de contacto entre cuchillas del seccionador. Sea casi la forma constructiva que sea, en definitiva hay un contacto entre dos cuchillas, o también redundantemente, como se dice, entre dos contactos, uno fijo y uno móvil, donde el móvil abraza al fijo a través de un sistema de resortes, generalmente, que tienen en el cabezal del seccionador. Eso hace que las dos cuchillas, o las puntas de las cuchillas, entren en contacto, y la superficie de contacto, que tiene que ser excelente, es la que me da la capacidad nominal de corriente en régimen permanente del seccionador. Es un equipo extremadamente sencillo, pero yo ahora estoy pensando de que contribuye en gran medida a la formación de puntos calientes dentro de las estaciones transformadoras, justamente por este principio de funcionamiento, ¿no? Una pequeña desalineación que hay entre las cuchillas, máxime cuando las dos son móviles. Si hay una fija y una móvil no es tanto, pero cuando las dos son móviles, tienen que estar perfectamente alineadas. Los fines de carrera de los motores tienen que estar perfectamente determinados. Genera lo que se llama un punto caliente, porque no hay una buena superficie de contacto entre ambas. Por lo tanto, hay una resistencia a la circulación de la corriente y por lo tanto hay un aumento de la temperatura en ese punto. Que puede funcionar así, pero lentamente va corroyendo el material del cabezal del seccionador. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Nunca se utilizan los seccionadores para abrir el circuito, aunque sea un porcentaje pequeño de la carga? Y yo ya lo comenté en la clase pasada. Según algunos criterios, sí, se pueden interrumpir algunas corrientes de carga hasta ciertos valores, y esas vienen tipificadas también en las características del seccionador y bajo ciertas condiciones. Como yo les dije, equipotencial entre ambas cuchillas, ¿no es cierto? Nunca para abrir un circuito que no esté en esas condiciones, ¿no? Un circuito con carga, como se dice vulgarmente, con carga, vale decir que si vos abrís la cuchilla, un extremo va a estar a un potencial y el otro va a estar al potencial de tierra. No. Si a eso va tu pregunta, no. Okay. Pero abrir circuitos que están en paralelo, donde ese paralelo implica que las tensiones no son diferentes, sí se admite. ¿Qué porcentaje de la corriente? No lo tengo presente, porque nosotros en Transnea no lo admitimos ni aún bajo esa circunstancia. Por más que el seccionador venga preparado para ello, nosotros no lo aplicamos. Abrimos los seccionadores sin carga. Pero sí vienen, y de hecho uno puede pedir al fabricante. ¿Qué es lo que pide? Y que refuerce las placas de contacto del seccionador. Que aumente la superficie. En vez de tener un cabezal así, que tenga así más grande, más alto. Que aumente la superficie de contacto. Pero apertura de circuitos así como si fuese un fusible o un interruptor, vale decir a distinto potencial entre bornes, no. No.
preferimos abrir un interruptor lejano y que se corte un mayor porcentaje de demanda antes que abrir un seccionador de ese tipo. Entonces, le decía, que la selección se hace en base a la corriente nominal, que va a circular en régimen permanente, por supuesto en las horas pico. Las dimensiones físicas del seccionador, que están condicionadas por las dimensiones físicas de toda la estación transformadora, por lo que les comenté ya. El modo de accionamiento, que generalmente es con un motor eléctrico, que toma su energía de los servicios auxiliares, que es un tema que está acá, pero que vi que también tocaron parcialmente en el parcial de la semana pasada. De ahí toman energía los motores eléctricos que accionan estos seccionadores. El accionamiento de los seccionadores, paso a la parte operativa, antes que me olvide. Puede ser por telecomando, vale decir desde el centro de operaciones, como todos los equipos eléctricos de una estación transformadora. Por comando desde sala, se le dice que es desde la sala de control de la estación transformadora. Y comando local. Local se le dice al que está en el propio equipo. Comando a pie de equipo. Eso es accionando directamente la caja de comandos que está al pie de los pedestales que sostienen a los seccionadores. Este es el último modo de funcionamiento. Cuando fracasan los otros dos, se recurre a este. Y este es el peligroso, porque ahí hay un operador. Operario me corrigieron el otro día, por eso me trabé un poquito. Hay un operador que está abriendo o cerrando el seccionador al pie del seccionador. ¿Por qué se dice al pie? Porque normalmente al ser de alta tensión, estos seccionadores están a 2 metros de altura, digamos. El pie del seccionador está a 2 metros de altura, 1,90 m. Entonces el operador que está abajo es como que estuviese al pie del equipo. Abajo del equipo. De manera tal que ese seccionador se abre o se cierra sobre su cabeza. De ahí lo que yo les estoy diciendo. Yo no puedo permitir bajo ningún punto de vista que haya un problema con ese seccionador y lo que ocurra le caiga sobre la cabeza al operario que está operando. En caso de operación local. Ustedes me pueden decir, bueno, si usted opera a distancia, no corre ese riesgo. No. Ese riesgo no. Ahora, tengan Ingeniero, presente... pero una pregunta, pero el local siempre está, por más que tenga comando a teledistancia, a Sí, telecomando, sí. el local siempre está. El local siempre está. Bien, gracias. El local siempre está habilitado. Por defecto, el local está siempre habilitado. Secuencialmente, primero uno intenta operarlo vía telecontrol. Es exitoso en el 97 o 98% de los casos. Las cosas funcionan bien. En el 2% restante no funciona el telecontrol. Entonces ahí se le dice al operador de la estación transformadora que se dirija a la sala de control de la estación transformadora, que está separada a unos buenos metros del equipo en cuestión, ¿no? Y desde ahí puede ser a través de una escala local. Hoy en día la mayoría de las estaciones transformadoras nuevas por lo menos tienen una escala local, o si no a través del predispositor clásico de comando de estaciones transformadoras, que es una botonera física, cualquiera de las dos. El operador le da la orden correspondiente, sin correr ningún riesgo, ¿no es cierto? Porque está separado
decenas de metros normalmente del equipo, y además separado por una pared, a lo sumo con una ventana. No es que a lo sumo. Por norma, el operador desde adentro de la sala de la estación transformadora debe poder ver, debe poder visualizar la mayor cantidad posible de equipos dentro de la playa, así se dice, de la estación transformadora. La playa es aquella parte de la estación donde se encuentran los equipos. Supónganse que esta sea la estación transformadora, este sea el edificio de comando, acá está el camino de acceso, después hay caminos laterales. Bueno, aquí normalmente hay una ventana que le permite visualizar al operador los equipos de playa. Esta es la parte de playa que se llama. Entonces, volviendo a lo nuestro, cualquier problema que haya con uno de estos seccionadores que empiece a formarse un arco eléctrico, por ejemplo, el operador está bien protegido, está separado por unas paredes y por vidrios blindados, generalmente. Y si esa opción fracasa y la operación es indispensable, porque si no es indispensable lo mismo no se hace, entonces el operador sale de la protección del edificio y va hasta el pie del equipo en cuestión. Esto ya entraña un riesgo eléctrico alto, entre alto y muy alto, según cómo esté la estación transformadora. O sea, acá ya no se puede meter cualquiera a hacer eso, ¿no es cierto? Hay caminos de circulación que hay que respetarlos indefectiblemente y hay que ver que no haya agujeros, me refiero a excavaciones que hayan quedado pendientes de trabajos a medio terminar, etcétera, que todos pueden tener tensión, ¿no es cierto? Normalmente los operadores conocen eso, pero así todo ocurre en accidentes. Entonces ahí va el operador, se posiciona al pie del seccionador y le da la orden. Esto suele tener dos pulsadores así, bien grandotes, uno verde y uno rojo. El rojo es para cerrar, el verde es para abrir, ¿no? Y eso está predispuesto, o sea, siempre tiene tensión de servicios auxiliares, de forma tal que accionado el botón correspondiente, esa tensión pasa al motorcito eléctrico, que suele estar dentro mismo de la caja, nada más que en la parte de abajo, así. Y este motor acciona una barra maestra de control, porque los seccionadores sí son todos de accionamiento tripolar. No hay ahí accionamiento unipolar como pueden tener algunos interruptores. Acciona la barra de control, que es la barra principal. ¿Me escuchan? Sí, profe, Ah, se quedó congelado el ingeniero, entonces no era se mi le fue la señal, parece. no era mi internet. Ahora va a volver a ingresar.
Bueno, me caí yo solo nomás, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Qué bárbaro, ¿no? Tanto estar hablando. Prepárense, le dije, que hay presa de mis propias palabras. ¿En dónde estábamos? Explicando los seccionadores, que eran solamente tripolares, ¿no? Ah, todos los dibujitos que le hice ya se borraron. Vamos a hacer otra cosa, a ver. Espérenme un ratito. Ah, no. Just moment. Ahí estamos. Ahí está. Ahí le entré con la competencia. Ah, no me deja la competencia. Ah, mira vos. Quise entrar con Sandra, con el Jamboard y no me deja, mira. Me planta el pizarrón, me dice, use el pizarrón, la pizarra de Zoom. Mirá vos, qué piola que es este. Mirá vos. Y bueno, vamos a hacerle caso a Don Zoom entonces. Les decía, el motorcito de accionamiento, la barra principal de accionamiento cinemático, y esa barra principal, a través de distintas bielas, engranajes, brazos, bujes, etcétera, mueven el polo en cuestión, que depende, ya le digo, cómo acciona el polo, si es pantógrafo, rotativo o a cuchilla, pantógrafo vertical, pantógrafo horizontal, etcétera, de forma tal de vincular o desvincular esas dos cuchillas que les mencioné, dos por cada polo, ¿no? Una fija y una móvil, o a veces son las dos móviles. Ya sea así, el seccionador son las dos móviles. Ahí está presente el operador a pie de equipo, como les dije, ¿no? Hay un solo seccionador que requiere la presencia de personal para ser operado a pie de equipo, y que es el seccionador de
puesta a tierra de la línea. Esta es la línea, ¿se acuerdan? Este es el seccionador de punta de línea, interruptor, seccionador de barra, y acá tenía el seccionador de tierra. Que ya habíamos visto exhaustivamente para qué servía este seccionador de tierra, ¿no? Me acuerdo que me dijeron alguna cuestión que no me satisfizo mucho, pero ya ni me acuerdo qué era, pero no me dejó muy tranquilo. Me dan ganas de preguntarles otra vez. ¿Les pregunto o no les pregunto? Pregunto. Vamos a preguntar al final. Este seccionador es tan importante que requiere imprescindiblemente la presencia de un operador. Este. Ese seccionador, que a veces viene integrado con todo esto conforma un solo núcleo operativo, debe ser operado a pie de equipo. Y eso es justamente para asegurarse que efectivamente los tres polos, o sea, las tres fases de la línea estén bien puestas a tierra. Bien significa con un buen contacto entre las cuchillas. Eso me hace acordar respecto a lo anterior que me quedó pendiente, que le decía, no obstante ser accionados por telecontrol o a distancia, siempre cuando se abre el circuito, especialmente, pero muchas veces cuando se cierra nosotros también lo hacemos ir, hay una verificación visual humana del accionamiento del seccionador. Lo cual implica un cierto riesgo, ya no por la maniobra en sí del seccionador, porque ya está realizada. O se abrió o se cerró. Pero toda vez que uno entra a una estación transformadora que está en servicio, muchachos, hay 132.000 voltios ahí a 2 o 3 metros de distancia, y eso puede hacer volar en cualquier momento cualquier aislador, con lo cual los pedazos de aisladores salen desparramados para todos lados. Ni hablar del que uno se puede morir de un infarto por el susto, ¿no es cierto? Es un rayo que cae ahí a 4, 5, 6 metros de uno. Uno lo piensa. Uno lo piensa bien, che, pero tengo que estar acá metido realmente. Y bueno, si es la función del operador, sí, tiene que estar metido. Así que hay un cierto riesgo también, por más que la maniobra ya haya sido concretada. Y en el caso de las puestas a tierra, ni hablar. Ni hablar, porque el operador que pone a tierra acá está confiando en que lo que le dice el centro de operaciones y lo que se llama el jefe de consigna de la zona es correcto. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, cerrá tranquilo que no tenés tensión. Se llega a equivocar con eso y murió electrocutado. O de un susto, no electrocutado. Murió de un susto. No necesariamente electrocutado. Acá el operador obviamente trabaja de manera aislada, con botines dieléctricos, alfombras dieléctricas, en algunos casos guantes dieléctricos. Pero si te bajan 132.000 voltios, eso lo que hace amortiguar, disminuir la diferencia de potencial, pero no te elimina la descarga eléctrica. Por suerte
no hemos tenido este tipo de accidentes, o sea, accidentes eléctricos al accionar una puesta a tierra, lo cual habla muy bien de los procesos de consignación y de desconsignación de equipos. Pero el riesgo existe. Yo estoy hablando por una empresa. No sé, las otras empresas, a nivel país, a nivel sudamericano, a nivel mundial, seguro que hay accidentes, seguro. Pero bueno, lo que les quería significar es que los seccionadores de puesta a tierra de las líneas de transporte en alta tensión son operados siempre a pie de equipo, tanto el cierre como la apertura. Directamente no tienen la posibilidad de telecomando desde el centro de operaciones. Sí tienen la posibilidad de comando a distancia desde la sala de control. Eso sí, la tienen. Eso fue una ¿Cuándo? cuestión de seguridad. Profe, dije, ¿es por una cuestión de seguridad? ¿Es una cuestión de seguridad nomás? O? Eso es una cuestión de seguridad, sí, exclusivamente por eso. Si vos dejás un seccionador semicerrado y crees que está cerrado y el circuito entra en carga, lo que va a ocurrir es un pequeño arco eléctrico ahí que va a horadar las cuchillas y va a terminar provocando un corte de esa fase, con lo cual se desequilibra el circuito, con lo cual actúan las protecciones y se libera el circuito. Pero no le pasa nada a ningún operador. Ahora, si se produce el mismo fenómeno cuando cerrás un seccionador de puesta a tierra y te queda una puesta a tierra sin ser bien colocada, en esa fase puede haber sobretensiones que pueden liquidar a 2, 3, 4, 10 personas. Muy fácilmente. Entonces, ahí es necesario cerciorarse fehacientemente en el cierre, las cuchillas están perfectamente acopladas. Eso se lo consigue de manera visual. Ustedes comprenderán que hay un factor de experiencia de por medio también, ¿no? No es lo mismo que vaya alguien sin experiencia y diga, sí, las cuchillas están bien cerradas, que vaya uno que ya tiene 20 años de experiencia y que vio 5 veces por año esa maniobra, decir, está bien cerrada. Pesa mucho la experiencia. Ahí tengo casos para contar también yo que marcan palmariamente esto que les estoy diciendo. Y en la apertura, bueno, ahí no se está arriesgando físicamente la persona, sino se estaría arriesgando que se produzca un cortocircuito, cosa que es muy difícil. O sea, yo tendría que abrir el seccionador de puesta a tierra para permitir la energización, y en esa apertura un polo no me obedece, queda cerrado. Entonces, cuando se energice la línea, se va a producir un cortocircuito monofásico en esa fase, lo cual la va a hacer rebotar a la línea, o sea, va a entrar y va a rebotar, el seccionador probablemente se averíe, pero no va a haber consecuencias físicas sobre las personas. No deja de ser todo un problema, ¿no es cierto? Pero siempre pensando que el problema más grave y el indeseable es el daño sobre una persona. Entonces es en el cierre donde se corre el riesgo ese, más que nada. Por las personas de mantenimiento, ¿no? Que no están ahí en la estación transformadora. Están a 30, 40, 50, 70 kilómetros de distancia. Por eso es que es de cierre manual. Lo que pasa es que yo no les estoy comentando porque no quiero irme por las ramas, o si no, no vamos a salir nunca de un tema, ¿no? No son ramas, todas pertenecen al árbol, pero son distintos grados de profundización. Porque a ustedes se les debe estar ocurriendo, pero ¿y entonces el telecontrol para qué sirve? Sirve para muchísimas cosas. Pero para esto, para la apertura y cierre de seccionadores, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque puede haber falsas señales. ¿Cómo se entera el operador que está en el centro de control?
Si está viendo un monitor igual que el de usted o igual que el mío. Porque aquí hay un contacto a pie de equipo en la caja esa que les dibujé en el dibujito anterior. Hay un contacto que es accionado mecánicamente, que provee una señal de baja tensión. Nuevamente tenemos los servicios auxiliares, ¿no es cierto?, que energiza una bobina, que entra a un PLC, por ejemplo, puede ser un PLC, o puede ser una placa de una RTU, o sea, una Remote Terminal Unit, unidad terminal remota del sistema de telecontrol, que convierte esa señal analógica en digital, la pone en un equipo de comunicaciones. Este equipo de comunicaciones la inserta en una línea, seguro, transita por la línea, llega al otro lado, hay otro equipo de comunicaciones que puede subir a otro equipo porque la línea está a 600 kilómetros de distancia, a un plato de señales satelitales de distintas frecuencias, que manda un satélite, baja al otro plato, lo recibe, entra a una pequeña red de fibra óptica dentro de la estación transformadora, dentro de la cual está el centro de operaciones, es recogida por el SCADA del centro de operaciones, transformada en señales legibles sobre una pantalla, que le dice al operador, rellenando un cuadradito o pintándolo de verde, que este seccionador se abrió. Y si aparece en error, como muchas veces, digamos, el operador le da señal de apertura y le aparece aquí ni en verde ni en rojo, le aparece en error. Error quiere decir, no estoy recibiendo correctamente la señal, por lo tanto, no sé qué pasó con tu seccionador. ¿Qué hace el operador ahí? Continúa con la maniobra, utilizando un término médico, yo no estoy muy de acuerdo, pero es muy frecuente, la aborta, o sea, la deja sin efecto. Cualquiera de las dos decisiones son gravísimas. Ahí no se comunican vía teléfono, digamos, vía... Y bueno, pero ahí ya ven que el sistema de telecontrol muchas veces no provee la fiabilidad necesaria como para continuar o para discontinuar una maniobra. Ya si vos tenés que hablar por teléfono y decirle al operador, andá y chequea cómo hizo eso, bueno, estás haciendo lo que yo estoy diciendo que hay que hacer. Por supuesto, ¿no? En primer lugar, se resetea la pantalla, se resetean los equipos de comunicaciones de forma rápida, ¿no es cierto? Y si no se consigue la restitución de la señal de error, entonces sí, ahí se le convoca al operador. A veces el operador no está ni siquiera en la estación transformadora. Esto puede ocurrir a las 3 de la mañana de un día sábado. El operador está durmiendo en su casa. Acá en la T-resistencia de Transcender, que no queda nadie, estoy hablando de una estación de 500 kilovoltios. ¿No? Cuando nosotros, Transnea, queremos que nos informe sobre alguna señalización en particular de los equipos de protecciones, tiene que llamarlo al operador que en algunos casos está viviendo en corriente, o sea, van rotando, ¿no es cierto? Cuando toca un correntino, el correntino tiene que cruzar el puente, diciéndole a los policías, miren que el presidente me dijo que pase. El policía le dice, no, el gobernador no quiere, pero el presidente es más que el gobernador. El policía le dice, no, el gobernador es más que el presidente, no, que el presidente sí, que el presidente no, que bueno, pase, le dicen, ahí ya perdió 10 minutos, 15 discutiendo, hasta que llega a la resistencia, que está a 30 kilómetros de resistencia, tardó 45 minutos. Nunca nosotros tenemos menos de 45 minutos a una hora la demora para que llegue el operador desde que fue convocado a la estación transformadora. Es una pérdida de tiempo impresionante. ¿No? Les estoy mostrando un caso medio extremo, pero en los casos normales es media hora. ¿Eh? En el caso de la experiencia de Transnea, Barranqueras tenemos gente que vive en Barranquera, entonces llega medio rápido, pero se tiene que despertar la gente, no es que están todos ahí despiertos con el celular prendido a ver, esperando que lo llamen. ¿No? La gente fuera de su horario normal hace su vida diaria, su rutina diaria. Entonces hay que convocarlo, como yo les digo, eso lleva tiempo. Ese tiempo ya significó frustración de la entrada en servicio de una línea, de la prueba de una línea, de lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, por eso son todas las precauciones con los seccionadores, porque no son confiables del todo.
las señales que recibe la escala. Ni que hablar, si por razones desconocidas para mí, ustedes me tienen que seguir un poquito, desconocidas para mí, el sistema de telecontrol no está prendido de las 3 fases del equipo que fuere, sino está prendido de 2 o a veces de una fase. Entonces uno dice, sí, la fase accionada anduvo bien, pero las otras 2, yo no las estoy viendo. Cuando te enterás que está prendido así, ¿no? A veces ni te enterás hasta que ocurre algo, y cuando ocurrió algo, no, pero en ese campo ahí, como fue todo de urgencia, nos conectamos a la fase tal, las otras 2 fases quedaron abiertas, entonces por eso vos ves tal cosa en la pantalla. Entonces el sistema de telecontrol, que es muy bueno, es excelente, en ciertos casos te puede jugar una muy mala pasada. Por eso se requiere la presencia física, a pie de equipo o a distancia, pero presencia física del operador. Bueno, estábamos en selección. Selección de seccionadores. Empecé de atrás para adelante. Selección de interruptores, pegando grandes pantallazos nuevamente. Recordamos el interruptor de este equipo que está acá. Básicamente se los selecciona por la potencia de cortocircuito. S, CC. Medida en MVA. Este es el criterio principal de selección. ¿Qué significa eso? Significa que según los estudios de cortocircuito que vamos a ver como última unidad, el interruptor que yo estoy seleccionando debe ser capaz de interrumpir la máxima potencia de cortocircuito que pueda serle requerida. Esa es la definición. Eso significa que la selección de un interruptor sin un adecuado estudio de corriente de cortocircuito, a menos que se tenga mucha experiencia, no se puede hacer. Sí, a dedo nomás no se puede seleccionar. A menos, repito, que uno tenga mucha experiencia, entonces ya conoce las potencias de cortocircuito en ciertos puntos de la red, por lo tanto, si no han habido modificaciones sustanciales en la configuración del sistema, se saben cuáles son las potencias de cortocircuito y por lo tanto se puede seleccionar un determinado tipo de interruptor sin temor a equivocarse. Pero no es la forma es haciendo los estudios de cortocircuito. De hecho, cualquier ampliación de lo que se llama el sistema de transporte bajo jurisdicción federal requiere como estudios imprescindibles 2. Estudio de flujos de carga, que nosotros no lo vemos en la materia, y estudios de cortocircuito, que nosotros sí lo vemos en la materia. Les resulta un poco pesada a ustedes, por ejemplo, este tema yo no lo tengo en centrales en la UTN. Ahí ustedes están mejor parados, salen mejor preparados. El chico que se recibe de ingeniero electromecánico de la UTN y no cursa una electiva que se llama Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia, no ve directamente el tema cortocircuito. Sin embargo, ustedes, sin cursar ninguna electiva, ven el tema cortocircuito. Entonces les resulta un poco más pesada la materia, pero salen sabiendo más. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y eso les da una cierta ventaja competitiva. Si van a trabajar en empresas del mercado eléctrico mayorista, ¿no es cierto? Por supuesto que al cabo de 2 o 3 años las cosas se emparejan.
pero inicialmente salen con una ventaja competitiva, siempre y cuando estudien el tema, ¿no? Entonces, les decía, la principal característica de selección de interruptores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es la potencia de cortocircuito. Le sigue la corriente nominal, o sea, la que circula en régimen permanente, la máxima corriente de régimen permanente, como cualquier otra corriente nominal de cualquier otro equipo, por ejemplo, el seccionador. Ahí es la misma. Si yo estoy diseñando el campo, interruptor más seccionadores, para ambos tipos de equipamiento tengo que utilizar la misma corriente nominal, que surge de un estudio de flujos de carga que nosotros no lo hacemos acá. Que es un análisis de carga en definitiva. Entre otros aspectos, hace un análisis de carga. Dicho sea de paso, ahora que me acuerdo, Sandra, varios de estos conceptos se dieron en el curso ese de posgrado, ¿no? Hace 10 años atrás. Sí, sí. Que estuvo muy interesante, sí. Más otros, ¿no? Pero se hizo hincapié en flujos de carga y el cortocircuito. Bien, déjenme recordar, potencias, corrientes. Muchos interruptores también traen el valor de la I segunda. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos cortocircuito. Y segunda de falla, o sea, corriente subtransitoria de falla que es capaz de soportar el interruptor. O sea, el interruptor tiene que ser capaz de soportar la corriente nominal en régimen permanente, sin calentarse básicamente. Y luego tiene que ser capaz de soportar, sin abrir, las corrientes subtransitorias de falla, que son estas, y segunda F, así se las denomina en términos generales. Y la corriente de ruptura está implícita acá en la SSC, en la potencia de cortocircuito. Algunos autores dicen, eliminan el concepto de potencia y emplean el concepto de corriente de corte de cortocircuito, I sub CC. Que equivale a esto. También vienen tipificados por esta ICC, la pueden expresar en forma simétrica o en forma asimétrica. Eso ya tiene que ver con el tema cortocircuitos. Conceptualmente es lo que está acá, es la corriente de corte, la corriente que es capaz de interrumpir el interruptor, la máxima. Después, si son uni o tripolares, como les dije, hago hincapié en eso. Uni o si no tripolares. La posibilidad de tener lo que se llama el brazo de sincronismo. Eso es por el tema recierre. Lo que pasa es que me tengo que ir un poquitito. Si este interruptor es apto para efectuar lo que se llama un recierre trifásico, vale decir, apertura simultánea de las tres fases y recierre de ellas, y tiene tensión de retorno, porque del otro lado hay un generador, por ejemplo, entonces necesariamente requiere un brazo de sincronismo, o un sincronoscopio, de forma tal que cuando va a hacer el recierre, chequea si se están dando las condiciones de paralelo entre las dos ramas del sistema, y espera, chequeándolas por supuesto, a que se den dichas condiciones. Una vez que se dan, recién cierra. Si no se dan, lo deja abierto y bloquea el cierre directamente.
Esa es la diferencia con respecto a un interruptor que no tenga brazo de sincronismo o sincronoscopio. Estas son las características gruesas. Después hay otras más finas como son las velocidades de accionamiento. La tensión, ingeniero. ¿Cómo? La tensión. Okay. La tensión, sí. Esa me olvidé. Es tan elemental que no se la mencioné, ¿no? La tensión nominal. Perdón. Bien. Hay otras un poco más finas, pero que tienen que ver ya con otro tipo de fenómenos, ya asociados a transitorios, que es la velocidad de cierre de cada polo. Esas velocidades, si bien nominalmente son las mismas, en la práctica, por razones constructivas, no son exactamente iguales. Entonces, eso se traduce en una variable que se llama discordancia de polos. Vale decir, con cuánta asimetría temporal entran en servicio los tres polos de un interruptor. No entran al mismo tiempo. Hay una asimetría temporal, o sea, los tiempos son ligeramente distintos. Se le llama discordancia porque no entran en concordancia de polos. Y esa discordancia debe ser tanto menor cuanto más delicado es el circuito alimentado por el interruptor. Entonces eso se le fija al fabricante. Por supuesto, cuanto menos discordante es más caro. Pero eso tiene ya más que ver con la parte mecánica de los interruptores que con la parte eléctrica. Esa discordancia de polos. Pero suele ser un factor. Nosotros hoy en día no lo utilizamos porque nuestras cargas son usuales, pero me acuerdo en su momento con otro tipo de carga, por ejemplo con la conversora de frecuencia de Uruguayana, que es una conversora, y bueno, tengo que reconocer que en algunos aspectos es conveniente que la tengan cursada, electrónica por lo menos, cursada, no aprobada, al ser un equipo rectificador conversor, el sincronismo entre sus partes se mide a nivel de ciclo directamente. Entonces, cuando la discordancia de polos es del mismo orden, o sea, del orden del ciclo o medio ciclo, ante algún rescierre podía afectar el funcionamiento de la conversora de frecuencia de Uruguayana. Entonces, se exigía que los interruptores del corredor sureste de corrientes tengan una discordancia de polos inferior, me acuerdo, a 5 milisegundos. Entonces, ahí hubo que cambiar varios interruptores que no cumplían con esa condición. Pero es el único caso que yo tengo en mente en el caso de Tranea. Por ahí Transener tiene muchos otros casos, por las acerías, por lo que fuere. Está la conversora de frecuencia de Garaví, seguramente esta condición está impuesta en los interruptores de la estación Rincón de Santa María. Yo puedo hablar empíricamente por el caso de Transnea y algunos casos que obviamente me entero por estar más o menos en el rubro, ¿no? Pero no es el más frecuente en sistemas simples, llamémosle así, la discordancia de polos. Pero existe, ustedes la van a ver, el fabricante suele informar como dato de placa la discordancia de polos. Y bueno, el resto es todo, está todo girando alrededor del sistema de extinción de arco, o sea, qué tipo de gas lleva, SFC, y la presión de funcionamiento, tiene que ver con el mantenimiento, rutinas, válvulas de control, válvulas de análisis, etcétera, etcétera. A veces proporcionan valijas de prueba para ensayar el interruptor, resistencias de contacto también se suelen medir.
Pero lo grueso es lo que yo le estoy mencionando acá, empezando por la tensión, ¿no? Si yo me llego a olvidar, ustedes me lo hacen notar, pero es porque ya lo doy tan por sentado que el nivel de tensión tiene que ser el correcto, porque si no, el interruptor, si la tensión de funcionamiento es menor que la nominal, no pasa nada. Tu interruptor va a funcionar como siempre. El problema es si es mayor. Si es menor, está sobredimensionado. Estás malgastando el dinero de la inversión. Pero si es menor, si la nominal es menor que la de funcionamiento, sí va a tener problemas. Pero no, ese tipo de errores no se cometen. No obstante, está perfecta la observación. Además me indica a mí que están atentos y que me van siguiendo. Y finalmente, selección de transformadores. Estamos yendo un poco a grandes rasgos viendo la cuestión, ¿no? Acá también podemos hablar muchísimo cómo se seleccionan los interruptores, los transformadores. Bueno, voy a empezar entonces por lo básico. Acá ya hay que hablar de niveles en plural de tensión, ya no es un solo nivel. Hay por lo menos dos. Y muchas veces, la mayoría diría yo, por lo menos en las redes de transporte, no en las de distribución y en las de generación, hasta 3 niveles de tensión. Nominales. Niveles de tensión, potencias. Acá estoy hablando de transformadores. Lo que pasa es que aprovecho la pizarra para ir repitiendo el tema. Potencia, nada más que acá no se le llama SCC, sino SN, N mayúscula o N minúscula, cualquiera lado. Esta es la potencia nominal, siempre trifásica. Cuando no se aclara nada, esto es trifásico y esto es tensión de línea. O tensión entre fases. Vamos a ir borrando para que no se confundan. Acá estamos en transformadores ya. Tensión nominal del transformador. Potencia nominal, SN, trifásica, como les dije. Corriente nominal, que deriva de estos dos factores, ¿no es cierto? Si tengo la potencia y tengo la tensión, tengo la corriente. Luego tengo la regulación de tensión. Vamos a ponerle B acá en vez de... Espérate. La regulación de tensión, las impedancias entre arrollamientos o tensión de cortocircuito, como le dicen también. Si están expresadas por unidad lo mismo. La Z entre arrollamientos, yo pongo acá por ejemplo entre alta y baja. Y el grupo de conexionado, grupo de conexión. Ustedes me lo mencionaron muy bien la clase pasada, grupo de conexión.
Pero ¿cuál es el principal de todos estos? Estos dos. La tensión viene dada por la tensión de la estación transformadora. Así ahí no hay mucho que elegir, digamos, la tensión nominal, ¿eh? Esto es tensión nominal. Vamos a ponerle con mayúsculas. Este es el valor más difícil que hay, la potencia. ¿Qué potencia le asigno a un transformador o a dos transformadores? O si en vez de dos pongo uno solo cuya potencia sea la suma de los dos. Ahí empiezan los criterios, los distintos criterios. Pero para que ustedes no se queden en ascuas, les voy a decir que vamos a simplificar como que hay dos situaciones que requieren la determinación de la potencia de transformación. Una es el diseño de una estación transformadora totalmente nueva, o sea, donde no hay estación y voy a poner una. Y el otro criterio donde ya existe una y tengo que realizar una ampliación de dicha estación. Si bien la línea de razonamiento central es la misma, cada vez que coloco un transformador es para satisfacer una demanda. El transformador pertenece a la oferta dentro del mercado eléctrico. Y esa demanda puede estar constituida o por un generador o por una demanda propiamente dicha. Yo les hablo así porque no quiero excluir el caso del generador. El generador es un demandante de un transformador, si bien después es un productor de energía eléctrica. Pero como yo no puedo instalar un generador sin un transformador asociado, demanda un transformador para poder ofertar energía. Voy a ir al caso clásico, al caso típico, donde el transformador está para satisfacer demanda, o sea, usuarios finales. Los transformadores que están en punta de línea, los transformadores que están en la mayoría de las estaciones transformadoras, excepto en las estaciones transformadoras de generación, que las vimos al principio de esta unidad. Entonces, en ese caso, se da la opción A o la opción B. Para ambos casos, yo tengo que dimensionar esta potencia en función de una demanda a satisfacer. Si la estación transformadora no existe, pues deberá ser de una potencia tal que me permita satisfacer la totalidad de la demanda a conectar a esa estación. Y si la estación transformadora ya existe, entonces deberá ser de una potencia tal que me permita satisfacer el crecimiento de la demanda. Un delta P, digamos, un delta S, vamos a hablar con propiedad. Crecimiento de la demanda. Por eso estos transformadores se lo conocen como ampliación de la capacidad de transformación. Ya hay una capacidad determinada instalada y esto es un agregado a esa, que sirve para cubrir el crecimiento de la demanda. Pónganse que esa es la demanda, esta es la capacidad instalada. Bueno, el nuevo transformador me tiene que cubrir esta parte. Bien. ¿Hacemos una pequeña pausa? Son 4:30, 5 menos 20 nos encontramos, 4:32. ¿Aló? Así no se me queda. Bueno, esperen que veo cómo habilito la cámara.
Ahí estamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se lo escucha. Sí. Bien. Entonces, les decía, la principal característica a especificar es la potencia nominal del transformador y, por supuesto, la tensión. Esta no tiene muchas posibilidades de variación, está dada por la tensión de la estación transformadora. Me voy a referir más que nada a este caso, que es el más frecuente. Por lo tanto, queda la potencia nominal, que viene a cubrir este aspecto que está acá, que les mencioné. Y ahí es donde aparecen los criterios, ¿no es cierto? Distintos criterios. Yo les mencioné, si mal no recuerdo, ¿no? Uno de los criterios predominantes en Argentina, pero también se lo encuentra en otros países. Supongamos que esta sea la potencia instalada de la estación, esto sea el 70% de la potencia instalada, y esta sea la demanda. Va creciendo conforme pasa el tiempo, por supuesto, este es el tiempo. Cuando la demanda alcanza el 70% de la capacidad instalada de transformación de la estación, se disparan los mecanismos tendientes a proveer a dicha estación de una ampliación de la capacidad de transformación. ¿Por qué eso? Porque esos mecanismos llevan tiempo, tanto en su faceta técnico-administrativa como en su faceta constructiva. El tiempo viene dado por la suma de ambos factores. En la faceta técnico-administrativa están los procesos regulatorios. Voy a hablar desde el punto de vista del sistema de transporte federal, que está sometido a una regulación. Los sistemas provinciales hay de todo. Hay sistemas que no están regulados, como en el Chaco, como en Corrientes. Hay sistemas que están semi-regulados, como en Formosa, y sistemas que están regulados, como en Entre Ríos, Buenos Aires. Son distribuidoras provinciales que tienen un ente regulador que las controla. Ese control se hace a través de la regulación. Regulación en el sentido legal, no es en el sentido técnico. Y una vez cumplidos todos estos pasos, que pueden llegar a tardar o a representar meses, esto se mide en meses, andando todo bien en la Argentina, andando todo bien en la Argentina, y pueden ser 4 meses, 5 meses, desde que se inicia el proceso hasta que se obtiene lo que se llama el certificado de conveniencia y necesidad pública de parte del ENRE, que es el que autoriza, en definitiva, a hacer esta ampliación. Y a partir de ese certificado es que se debería disparar la construcción del transformador propiamente dicha, porque recién se autoriza el proceso licitatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y un transformador de potencia, entiéndase de 30 MVA para arriba, y tarda entre 6 meses y 9 meses en construirse. Si es un transformador de 500, puede llegar a tardar hasta 1 año, desde que se emite la orden de compra con un anticipo al constructor. Entonces, en definitiva, entre pitos y flautas, todo esto se mide en años. 1 año, yo suelo decir entre 1 año y 2 años. Entonces, este es 30% de reserva, lo que permite es darme ese margen, ¿no es cierto?, para que me encuentre en 1 año o 2 años
todavía con margen de potencia dentro de la estación transformadora. Por eso le digo que esto es criterioso. 70% es bastante conservador, ¿eh? Otras empresas lo llevan al 80%. Dicen, no, yo disparo recién al 80%. Total, con el 20% me alcanza para soportar estos 2 años de demora en el proceso. Sí. También puedo dispararlo al 90% y sobrecargar los transformadores. El del 70% es el criterio ideal. No llevar a los transformadores a que trabajen ni siquiera en condición de saturación, como se llama, que es cuando lo hacen a su potencia nominal. Es como que todos los transformadores tendrían que tener, mire, se me está ocurriendo una analogía. A ver. No se asusten, este tipo de preguntas no lo voy a hacer en el examen, no las hago. Quédense tranquilos, no las hago. Si las hago es porque justamente le está yendo muy bien al alumno, entonces quiero saber realmente hasta dónde pudo llegar. Pero nunca hago este tipo de preguntas en el examen. ¿Con qué concepto que nosotros vimos en la primera o segunda clase se puede asociar esta reserva del transformador? Un transformador que está operando no a su potencia nominal, sino al 90% de su potencia nominal. Tiene un 10% de reserva ahí. ¿Con qué concepto? A la masa rotante o algo así era. Algo así era, sí. Algo así. ¿El factor de reserva rotante puede ser? Con el factor de reserva rotante. Es muy parecido. Lo estoy improvisando ahora. Ya les digo. De hecho, este tema así como lo estoy dando, nunca lo di. Es la primera vez en mi vida que lo estoy dando. Para que vean por qué uno tampoco tiene que ceñirse a los apuntes, ¿no? Al factor de reserva rotante. En la reserva rotante yo tenía una máquina que podía entregar el 100% de su potencia, pero estaba trabajando al 90%. O sea, tenía el 10% intrínsecamente colocado en su masa rotante, para seguir la definición de ustedes, de forma tal que si la demanda lo exigiese de una manera prácticamente instantánea, incrementando la potencia de la energía primaria en el rotor, yo podía tener ese 10% restante. Se llama rotante porque está rotando junto con el generador. Bueno, acá el concepto es similar, nada más que no es rotante porque el transformador es una máquina estática. Pero si yo la tengo al 90%, el 10% restante lo puedo disponer inmediatamente. Más rápidamente que en el generador, inclusive, justamente porque no tengo nada rotante, no tengo inercia. Entonces es un concepto análogo, casi totalmente, al de reserva rotante. Esa es la reserva que yo tendría en el transformador. De hecho, operan así los transformadores, ¿no? Tendríamos que ver distintas estaciones transformadoras, qué ocurre cuando desengancho un transformador, cómo se cargan los otros, y veríamos esto que estamos hablando palmariamente. Capaz que veamos algo, porque me está quedando una hora todavía. ¿Cuál era el último punto después de selección? Ah, servicio auxiliar. Bien. Entonces, volviendo a nuestro tema, la potencia del transformador, esta del nuevo transformador, generalmente se la determina de forma tal de que tenga un cubrimiento de esta demanda, esta que ven acá. Esto es tiempo, acá no dibujé el eje. Sería acá, si ustedes quieren que le dibuje.
que normalmente está en por experiencia, lo que pasa es que la experiencia tiene que ver con la parte económica ya, está influida por la parte económica. Entre 5 y 10 años. ¿Qué quiero decir? Con otras palabras, que indefectiblemente en cualquier estación transformadora, una vez que transcurren 10 años, yo tengo que hacer una ampliación de la misma. Por supuesto que eso depende de la famosa tasa de crecimiento anual, si esto es tiempo y esto es la tasa de crecimiento, que yo pueda tener en la estación transformadora en cuestión. Estas tasas de crecimiento anual, ya que estamos en un sistema sano, en una economía, porque estas tasas tienen mucho que ver con la parte económica. Oscilan en el año entre un 4, parecido al nivel de pérdidas de la línea, entre un 4 y un 6%. Esto, fíjense, yo lo enseñaba en forma clásica, y después se fue planchando la actividad del país, y hoy ya me parece medio atrevido hablar de estas tasas, pero se dan, en algunas zonas del país se dan. Entonces, si esto es 4 y esto es 6, la tasa, si estos son años, acuérdense, se miden años ahí. La tasa normal puede estar acá. Este es un año bajo, baja actividad. Hay un efecto rebote, como le dicen los economistas. Bajó un poquito, subió, volvió a caer. Esto en la Argentina, así como se observa. Quedó en el piso, bajó, volvió a subir, quedó, subió un poquito, quedó, bajó, pegó otro efecto rebote, bajó al año siguiente. Entonces, esto hace que entre 5 y 10 años surja la necesidad de ampliar la capacidad de transformación en casi todas las estaciones transformadoras del país, sean de transporte en alta tensión como transporte en extra alta tensión. En extra alta tensión suele haber un poquito más de margen, pero les puedo traer como ejemplo típico de esto el transformador de 500 kV de Gran Formosa, que entró en servicio en el año 2013, 2014, Gran Formosa, y se saturó, como se dice, se alcanzó el 100% de su potencia nominal en el año 2018, 5 años después. Y estamos hablando de 500 kilovoltios. En las de Transnea, que tenemos por las 3 provincias, 4 si incluimos parte dentro del río, se da este fenómeno con total regularidad. De hecho, tenemos ampliaciones disparadas en varias estaciones transformadoras. A SECHEP le ocurre lo mismo en sus propias estaciones transformadoras y a la EPEC también. Entonces, en función de esa proyección de la demanda es que surge la potencia del transformador a incorporar. Hasta ahí es bastante sencillo. Lo que se hace es acompañar el crecimiento de la demanda con nuevos transformadores. Vaya, qué ciencia, ¿no? El tema es que, ¿con qué modularización se hace eso? Ahí está el verdadero desafío del ingeniero en planificación. Acá ya estamos hablando de la etapa de planificación, no operación. Planificación de la red. ¿Por qué? Porque yo no puedo incrementar ad infinitum la cantidad de transformadores que voy a instalar en una estación transformadora con la única condición de ir acompañando el crecimiento de la demanda. ¿Por qué? Y porque para respetar esa regla de entre 5 y 10 años, aumentar la capacidad, yo caigo en una modularización que en algún momento me va a saturar el espacio físico de la estación y previamente a eso me va a saturar a los operadores
de la estación. ¿Por qué? Porque existe una cantidad máxima de transformadores a operar de una manera más o menos ordenada dentro de una estación transformadora. ¿Cuál es esa cantidad? Eso es empírico, depende del sistema de telecontrol, depende de la capacitación de los operadores, depende de la potencia de cálculo de los estudios eléctricos que se disponga, pero la práctica indica que no más de 5 transformadores, ya operar 5 ya es difícil, bastante complicado. Entonces, se suma ese factor a la determinación de esta potencia. ¿Cómo? Me preguntarán ustedes. Claro, porque yo puedo comprar un transformador nuevo que en parte, una parte de esta potencia, esté destinada a absorber el crecimiento de la demanda. Y la otra parte esté destinada a absorber la potencia de un transformador existente. De forma tal que lo que se hace en esos casos es sacar un transformador existente y poner uno nuevo. De manera tal de no incrementar la cantidad de transformadores operables dentro de una estación transformadora. El criterio cambia. El transformador tiene que ser más grande. O sea, en buen romance, reemplazo un transformador chiquito o chico por un transformador más grande, con una cuantía que me absorba el chico más el crecimiento de la demanda. ¿Se hace eso? Sí, se hace, porque ese problema que les comento ya lo hemos sufrido. Nosotros, en estaciones transformadoras, supóngase Corrientes Centro. Hay chicos de Corrientes acá, ¿no? Me dijeron que sí. ¿Chicos o chicas de Corrientes hay? Parece que hoy no están. ¿Jóvenes o jóvenes? Hoy no están. Bueno, de resistencia sí, ¿no es cierto? Uy, ¿qué me apareció ahí? ¿Qué me pasó con la pantalla? ¿Se me fue la pantalla? Ah, vemos la pantalla. Nosotros seguimos viendo Sí, la presentación. pero están viendo otra pantalla. Estamos viendo lo que tenía dibujado usted. La curva de demanda que hizo. Ah, entonces la minimicé. Esperen un poquito. Ahí están viendo mi cursor, el lapicito. Sí. Si son de resistencia, deben conocer de vista, aunque sea, bueno, la estación Barranquera, ¿para qué me voy a ir tan lejos? La nuestra, nada más que están Barranqueras. Aunque les parezca mentira, yo muchas veces me encuentro con alumnos que no conocen Barranqueras. Por eso me fui a resistencia. Alumnos y gente grande, que no conocen Barranqueras. Pero en la estación Barranquera, que es de Transnea, por ejemplo, ya no tenemos espacio físico para colocar otro transformador. Ahí la próxima ampliación va a tener estas características. Se va a reemplazar un transformador de una potencia nominal determinada por otro más grande que cubra esa potencia más el crecimiento de demanda estimado por un horizonte, como se dice, de 5 años más o menos. Nosotros trabajamos con ese horizonte, porque si no la máquina se vuelve muy cara también, ¿no? Y así todo no es fácil la cuestión. Así todo no es fácil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, como siempre, ¿no? Pero no es cuestión de sacar a nivel de planificación. Yo tengo bastante que ver con planificación también. A esta altura, por supuesto, que hice de todo, ¿no es cierto? Pero por mi función, la operación está muy, muy vinculada con la planificación. Es fácil decir, bueno, saco este transformador y pongo este otro. Pero si no tenés espacio físico, lo tenés que poner en el mismo lugar donde estaba el otro transformador. ¿Sí? Y bueno, pregunta número 1. La base de hormigón armado y la batea de ese transformador que vas a sacar, ¿soportarán el más grande?
Oye, no sé. ¿Y cómo podemos saber eso? Y viendo los cálculos con los cuales se hizo la base del anterior transformador. Bueno, andá, fíjate los cálculos. No están. ¿Cómo no están? No, ¿por qué? Porque eran de agua y energía del año 1973 y eso se lo llevan. Uy, ¿y cómo sabemos ahora? Y no sé. Y bueno, un ignorante como yo le diría, bueno, vamos a reforzar. Ah, y bueno, dígame, ingeniero, ¿cómo se refuerza el hormigón armado? O sea, que ya está construido. No sé, yo soy electromecánico, pero usted tiene que tener los dedos frente, aparte de ser electromecánico. Y ahí empezamos a hacer agua. Entonces, no es fácil sacar un transformador y poner el otro. Ni hablar de la parte eléctrica donde me dicen, justamente, pero ingeniero, usted enseña que los interruptores tienen una corriente nominal. Bueno, el interruptor del transformador viejo está apto para la corriente nominal del transformador viejo. Usted le pone un transformador nuevo que es el triple de potencia, el interruptor no sirve. ¿Es así o no es así? Y sí, tendría que decir yo, o si no me estoy contradiciendo con lo que le enseño a mis alumnos en la facultad. Y bueno, entonces tiene que cambiar el interruptor, sí, y allá es más caro. Y sí. Y avanzamos y después y lo mismo con los seccionadores. Y sí, lo mismo con los seccionadores. ¿Y de cuántos niveles de tensión es su transformador? Y de 3. Entonces ese problema tenés que multiplicar por 3. Y sí. Y los cables de potencia que vinculan el seccionador con el transformador porque están separados 40 metros y no es cablear un cable de potencia. ¿Para qué potencia están diseñados? Y para la anterior, bueno, pero la actual es 3 veces mayor. Y los cables... Entonces, eso que suena tan fácil, así saco este transformador y pongo este otro, termina complicándose mucho. Pero no hay otra. Si no hay espacio físico, no hay espacio físico. Por lo menos con la tecnología intemperie, ¿no es cierto? Si pasamos a otras tecnologías, por ejemplo la GIS, ustedes lo habrán sentido nombrar, Gas Insulator System, bueno, ahí cambiamos. Pero triplicamos los costos. ¿O tener la plata para esto? No, bueno, entonces sigamos como estamos. ¿Viste? No hay otra. Entonces, esto que yo les digo acá, que es un criterio, tengan plena fe que es un criterio que se utiliza, cuando se lo lleva a la práctica, se complejiza, se vuelve, no sé si la palabra se vuelve más complejo, se acompleja la situación. Suena medio psicológico esto, ¿no? Tiene un factor de complejamiento. Se vuelve más compleja la situación. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todo lo que se llama los accesorios de conexión del transformador. No es el transformador solo nomás, el transformador y todo lo que viene con él, digamos. Me río porque más se va a dar la frase, si vos te pones de novio o de novia con tu pareja y la familia de tu pareja, digamos. Viene con la pareja ahí incorporada. Mayor o menor medida, pero vienen incorporadas. Acá lo mismo, cambiar el transformador y junto con el transformador vienen todos los puntos de conexión. No puedes prescindir de ellos. Digamos. Pero se avanza, se hace así porque no hay otra. El espacio físico, como se dice, es determinante. Le iba a mencionar en corriente centro, costanera le dicen otros, la de PEC le dice costanera, para nosotros es corriente centro, y se ve claramente, palmariamente lo que yo les estoy diciendo. Ahí hay capacidad para 4 transformadores, arrancamos, déjenme pensar o hacer memoria un poquito, 2 de 15, luego tuvimos uno de 30 y uno de 15, luego 2 de 30, luego uno de 50 y uno de 30, que es la actual, y ahora estamos por agregar uno de 50 en lugar de ese de 30. Nada más que ahí en corriente centro tenemos un poco más de espacio físico, entonces en vez de sacar uno y poner exactamente en el mismo espacio el otro, podemos poner el otro al lado mientras sacamos este. Entonces ahí se puede construir una base adecuada para el nuevo transformador. Pero en otros casos, no disponemos de ese espacio físico. Pero es un criterio. Entonces, resumiendo, el criterio obedece al crecimiento de la demanda más el reemplazo de transformadores
obsoletos. Vamos a emplear el término general. Un transformador que se quedó chico es un transformador obsoleto. Ese es el criterio por el cual yo selecciono básicamente los transformadores. Ese es el punto que estoy desarrollando, ¿no? Selección. Y los otros ya son operativos. La regulación de tensión, tiene que ser del mismo valor que la regulación de tensión de los transformadores existentes. Yo no puedo poner en paralelo dos transformadores, o 3 o 4, cuyas capacidades de regulación en alta tensión son distintas. Los escalones del regulador son distintos. ¿Por qué? Porque estaría poniendo en paralelo transformadores con distinta capacidad, perdón, distinta relación de transformación. Pequeña, pero distinta. Al ser distinta, ustedes mismos lo dijeron, me lo dijeron muy bien, no podrían estar en paralelo. Cuando nosotros mencionamos la clase pesada, ¿cuáles son las condiciones? Ustedes me dijeron, igual relación de transformación. Implícitamente me están diciendo, si no tienen igual relación de transformación, no se pueden poner en paralelo. Yo les podría hacer otra pregunta, no en el examen, quédense tranquilos. Y si yo pongo en paralelo lo mismo, si yo tengo, veo que la diferencia entre las regulaciones de tensión de uno y de otro son menores al 5%, y yo cierro los interruptores porque los fasores de la tensión, en alta tensión, porque esto después hay que ver toda la operativa, ¿no es cierto? Pero en alta tensión son prácticamente iguales, cierro los dos interruptores y fuerzo el paralelo. ¿Qué ocurre? ¿Rebota el interruptor, rechaza o acepta y aparece un fenómeno interno? Ustedes me dijeron que circulaban corrientes reactivas o algo por el estilo, me dijeron corriente y yo le agregué lo de reactivas. Claro, ocurre eso. Se desequilibra el flujo de potencias reactivas más que nada, más que el de activas. Porque el fenómeno de la tensión está más asociado, mucho más asociado al flujo de potencias reactivas que al de activas. Generándose lo que habíamos visto, el mecanismo de recirculación interna dentro de los transformadores. Pero es posible ponerlos en paralelo. Cuando esa diferencia no son muy importantes. Si son muy importantes, esta recirculación hace que el transformador se sature y llegue a desenganchar. Entonces se vuelve inoperativo. Entonces, la otra condición, ya un poco más fina, es que las máquinas tengan la misma capacidad de regulación. La otra tiene que ver con esto, todo lo que tiene que ver con paralelo de transformadores. La misma tensión de cortocircuito, como me dijeron ustedes, yo prefiero llamarle impedancias entre arrollamientos, para no confundir nomás los términos. Se lo mide como una tensión de cortocircuito, pero son impedancias lo que vos estás midiendo. Lo que pasa es que tenés que expresarlas por unidad, repito. Expresado por unidad tiene el mismo valor. Y el grupo de conexión. Acá. Estos tres factores uno los da por supuestos. Acá, determinada la potencia, que es lo más difícil de ponerse de acuerdo, porque responde a criterios, como ustedes vieron. Esto ya no responde a criterios, esto es muy técnico. Aquí no hay criterios divergentes. Tiene que tener la misma capacidad, exactamente la misma capacidad. La misma impedancia entre devanados, exactamente la misma. No es imposible, porque es imposible fabricar dos máquinas exactamente iguales. Bueno, que difieran en los centésimos. Fijo esa condición. Bueno. Y el grupo de conexionados va de suyo que es exacto, ¿no? Ahí no hay inconvenientes. Así que básicamente esos son los criterios para seleccionar los transformadores de potencia en una estación transformadora. Y finalmente tenemos lo que son servicios auxiliares, que repito, ustedes ya vieron algo con Sandra. Espero no contradecirme. Si me contradigo, me avisan, ingeniero. No fue eso lo que aprendimos con la profesora.
profesora, con la ingeniera Sandra. Servicios auxiliares o servicios internos, como su nombre lo indica, son servicios eléctricos. También podemos incluir a los neumáticos ahí, pero vamos a circunscribirnos a los eléctricos de baja tensión. La principal característica es que son de baja tensión. La tensión cotidiana, la familiar nuestra, digamos. Y la otra es que los hay de corriente continua y los hay de corriente alterna. ¿Para qué sirven? Acá síganme y háganme notar, en orden de importancia, para alimentar los relés de protecciones. Utilizan de los dos tipos. Para alimentar los sistemas de telecontrol, básicamente las RTU que les mencioné, que están ubicadas en las estaciones transformadoras. Generalmente hay una, pero a veces cuando son importantes hay dos. O cuando hay 2 o 3 empresas, como en el caso de la estación Rincón de Santa María, hay tantas RTU como empresas en la estación. Los sistemas de comunicaciones, los sistemas de aire comprimido, o sea, los compresores de aire, concretamente, los motores eléctricos de accionamiento, de interruptores, de seccionadores, de los compresores desde ya, los sistemas de iluminación de la estación, los sistemas de refrigeración, tanto humana como de equipos. En nuestra zona, la refrigeración de equipos es más importante que la refrigeración humana. ¿Qué quieren que le diga? Tenemos de los dos, por supuesto, ¿no? Pero si no anda un aire acondicionado, el operador puede estar lo mismo, se pone un ventilador, no le pasa nada. Transpira más nada más, pero no le pasa absolutamente nada. Ahora, si en una estación transformadora en Formosa con 50 grados, no, vamos a exagerar, con 44 grados al sol, 42, 41 a la sombra, se apaga el equipo de aire acondicionado, entra a funcionar mal toda la electrónica y uno puede esperar mala actuación de protecciones y desde ya una pérdida de confiabilidad absoluta del sistema de telecontrol, ¿no es cierto? Rezando, rogando que no haya averías de por medio, ¿no? Entonces no puede fallar el equipo, los equipos, a veces hay más de uno, por supuesto, de acondicionadores de aire. Esos son alimentados por los servicios auxiliares. Estoy hablando de estaciones transformadoras, no de centrales de generación, ¿eh? Quizás lo tuyo se orientó más a centrales, Sandra, servicios auxiliares de centrales. Sí, está orientado a los servicios auxiliares en las centrales. En las centrales. Bueno, ahora estamos complementando con esto, entonces. Y bueno, después el resto, lo que es administrativo. Toda estación transformadora tiene una computadora que es de oficina, digamos, donde se llevan registros de asistencia, proveedores, el mantenimiento local, etcétera, etcétera, que está alimentado también de los servicios auxiliares. Alguna heladerita también está conectada por ahí, seguro, algún televisor que no debería existir, pero todos sabemos que existen también. Así que todo eso se alimenta de los servicios auxiliares, el portón con accionamiento a distancia, el portón eléctrico. Pero lo principal, muchachos, es el sistema de protecciones y de telecontrol. Protecciones, claro, lo que pasa es que yo englobo